Bienvenidos al primer conversatorio de la Feria Internacional del Libro Ciudad de Nueva York. El día de hoy nos encontramos con José Carlos Espinosa Lanz. José Carlos es licenciado en Filosofía y maestro en Educación. Cuenta con un diplomado en Negociación, Mediación y Construcción de Acuerdos y un diplomado en Pensamiento Sistémico. José Carlos también es diseñador y facilitador de talleres de cultura de paz con enfoque en resolución y transformación de conflictos. También ha participado como ponente en encuentros nacionales e internacionales sobre violencia y paz. Su labor en los últimos años se ha centrado en el diseño de modelos para la colaboración y el impulso de agentes de cambio social. También fue director operativo de Quibernus, asociación civil encargada de identificar e impulsar liderazgos locales en todo México. Y paralelamente es percusionista, gran baterista, y ha participado en diversos festivales en África, Europa y América como músico. Buenas tardes, José Carlos, ¿cómo estás? Hola Rubén, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el motivo que nos trae a este primer conversatorio es que hoy se celebra el Día Escolar de la No Violencia y Paz. El Día Escolar de la No Violencia y Paz fue idea de Lorenz Vidal Vidal y se celebra desde el año 1964. Este día se utiliza, ¿no? El motivo de este día es la conmemoración, la celebración de una educación desde la paz, desde la resolución de conflictos. Desde este lugar de enunciación que es el Día Internacional de la No Violencia y Paz, y tú como constructor de diversos talleres y diversas metodologías en torno a la resolución de conflictos, ¿cuál es la importancia de un día como este, a tu parecer? Bueno, yo creo que siempre estos días son importantes para visibilizar, para voltear a ver con detenimiento, ¿no? Con una mirada reflexiva, de qué manera podemos establecer relaciones que estén basadas en la paz y no en la violencia. Aquí nos referimos específicamente a los ámbitos escolares, que como bien sabemos son ámbitos donde se dan relaciones conflictivas en todos los grados escolares, en las primarias, secundarias, sobre todo. Pues es muy común que se ejerzan algunos comportamientos, llamémosle violentos, ¿no? Entonces, yo creo que poner la mirada en esto es importante, ¿no? De todo este tema del bullying, sabemos que tiene injerencia en la vida de las personas. Ya el espacio escolar se ha ampliado mucho más allá de las aulas, ¿no? El bullying o la violencia que se ejerce en las redes sociales también es muy importante y hemos visto casos muy lamentables de gente que por estar, digamos, expuesto a violencia llega hasta cometer suicidio, ¿no? Entonces yo creo que poner la mirada en este tipo de relaciones es importante. Entonces, ¿qué entendemos por no violencia, no? Porque es un término un poco resbaladizo. En un principio se empezó a utilizar el término como no violencia, es decir, la palabra no se escribía junta. Entonces, esto lo que deja ver es el pensamiento dicotómico, entendido a la no violencia como, digamos, aquellas prácticas que son contrarias a la paz, como únicamente no ser violento con tu prójimo, pero va más allá un poco. Después empieza a articular este término más como este concepto que utilizaron mucho, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Es un concepto que viene de Oriente, ahimsa, que tiene que ver más con no solamente cómo no ejercemos violencia, sino cuáles son los mecanismos, las prácticas, las metodologías a través de las cuales se puede construir la paz. Y por supuesto que una de ellas es principal, una de ellas tiene que ver con la comunicación, con cómo nos comunicamos de una manera más efectiva, más asertiva con las personas que nos rodean. Entonces, aquí sí hay un quiebre importante en el término de no violencia que últimamente se ha utilizado más como todas estas prácticas que tienen que ver con construir la paz y no únicamente con no ejercer la violencia, ¿no? Este término, que si bien se toma de las prácticas gandhianas, que Gandhi decía es muy difícil que en Occidente entiendan nada más la no violencia
como un camino hacia construir la paz, porque por lo general se entiende como pacifismo, ¿no? Y la no violencia va más allá del pacifismo y va, reitero, con todas estas prácticas personales, interpersonales, que tienen que ver con construir caminos hacia la paz. Este término también se empezó a utilizar más, o lo puso en boga Gene Sharp en este libro, La política de la acción no violenta, en 1973. Y también vemos, hay un personaje, Aldo Capitini, que fue maestro de Norberto Bobbio, que más o menos por ahí de 1931 empieza a utilizar el término de no violencia para diferenciarlo del pacifismo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de no violencia escolar, son todas esas prácticas que se utilizan en el ámbito escolar, que no únicamente tienen que ver con no ejercer la violencia, sino cómo encontramos los caminos para que las personas establezcan relaciones más positivas que, por supuesto, estén ajenas al ejercicio de la violencia, ¿no? Y con el objetivo de encontrar estas vías, tratándose de un día escolar, es pronunciada, es mucha la diferencia entre una educación para la paz desde la más tierna infancia que empezar metodologías con el mismo objetivo, digamos, en la adolescencia o en la adultez. Bueno, pues los años, digamos, desde la educación inicial, la educación de lo que llamamos en los países, en algunos países latinoamericanos, como en México, la primaria, pues son años muy importantes porque tienen que ver con la construcción del individuo y cómo el individuo se relaciona consigo mismo, cómo se relaciona con los otros, cómo se relaciona con su entorno. Entonces, toda práctica y sobre todo aquellas que tienen que ver con la construcción de paz, mientras antes se empiecen a desarrollar, pues mejor, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho Paco Cascón, que es un pedagogo español que tiene un libro, es más un manual, es una metodología que se llama Educar en y para el conflicto. A veces cuando hablamos nada más de no violencia o construcción de paz, a veces es muy abstracto, muy ambiguo, y creo que las personas que pueden bajarlo a metodologías como Paco Cascón, pues es mucho más relevante y tiene un impacto más directo, ¿no? Este manual que se consigue en Internet fácilmente, que lo editó inclusive la ONU, pues ve el conflicto como algo natural en las relaciones humanas y cómo educar en y para el conflicto es importante para empezar a entender que es algo natural, que es algo que se da inherente en las relaciones humanas y que saber cómo abordarlo desde una comunicación más asertiva, desde una escucha activa, desde la empatía es muy importante. Y en esta metodología se utilizan mucho los juegos, ¿no? Por eso hay un acercamiento a trabajar los temas de construcción de paz y de resolución de conflictos desde edades tempranas a través de la metodología del juego que logran ser muy exitosas. En el caso de España, como en otros países, la idea de la integración, el fenómeno de la integración de distintas culturas, el fenómeno de la migración vuelve muy compleja las convivencias en los espacios escolares y muchas de estas metodologías tienen que ver con una mirada hacia el otro, una mirada hacia las personas que son diferentes por sus culturas, por la lengua que hablan, etcétera, y cómo de una manera poder integrar como seres humanos que piensan, que sienten, que viven, que experimentan distintas situaciones y cómo decir, bueno, pues al final todos somos muy similares en cuanto a cómo sentimos las cosas, cómo percibimos las cosas, qué nos duele, qué nos lastima, qué nos emociona, qué nos hace sentirnos plenos. Entonces, estas metodologías de trabajar en el conflicto y en la diferencia son muy importantes, ¿no? Qué interesante eso que dices, porque volviendo nuevamente al tema del momento en el que inicia, ¿no?, la educación por la paz o para la paz, dependiendo de la edad en la que te encuentres, son distintos, ¿no? Los momentos en los que sientes, piensas, razonas cuando tienes 8 años que cuando tienes 16, ¿no? En cuanto a diálogo, en cuanto a acercamiento y sobre todo reconocimiento del otro. En ese sentido, recuerdo una frase de Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz en 1984, que dices, no alces la voz, cambia el argumento. Ahora, en ese sentido, este conversatorio se llama Literatura, Paz y No Violencia. ¿Qué es la literatura sino un gran argumento? ¿Cómo evalúas o cómo, digamos, como lector, como artífice de todas esas metodologías y del taller de cultura de paz, qué rol ha tenido la literatura? ¿Qué textos, qué títulos, qué autores
en miras de construir, darle la vuelta y construir paz? Pues mira, yo me haría la pregunta enmarcando la de, sí, si hay una relación entre la literatura y la construcción de paz. Y a mí me gusta entender la literatura no con un fin programático específico para hacer mejor a las personas o para volver a las personas más sensibles o más empáticas o para construir paz. Yo creo que la literatura pues de alguna manera es un fin en sí mismo, ¿no? Y yo creo en el goce estético de la literatura y que los escritores y escritoras pues son antes que nada artistas, artífices del lenguaje y creadores de universos, de historias, de personajes. Entonces, en ese sentido, creo que el acercamiento personal que he tenido con la literatura, que forma parte fundamental de mi vida, ha sido como un lector que se emociona con las historias, que se emociona con el lenguaje, que se emociona con los personajes. Y creo que en ese sentido la literatura lo que puede hacer de alguna manera es exponernos distintas vidas, ¿no? Creo que a través de la literatura podemos vivir otras vidas y el hecho de vivir y experimentar otras vidas pues puede ampliar tu abanico de la condición humana o cuáles son los resortes del ser humano. Y en ese sentido creo que sí puede haber un aprendizaje de conocer quizá más profundamente al ser humano ante situaciones límites. Si ahí se encuentra alguna vía para construir paz o para que las personas sean más empáticas, pues es difícil decirlo, ¿no? Quizá en algunas personas sí, en otras personas no. En mi caso particular, creo que la literatura sí te puede dar una sensibilidad especial para leer ciertos contextos, para leer a las personas, leer más o menos qué sienten, qué podrían pensar las personas, y creo que sí podría derivar en el desarrollo de la empatía, ¿no? Pero reitero que ese no es la finalidad de la literatura, pero puede ser algo que te dé leer literatura, sobre todo literatura de ficción, ¿no? Regresando a lo que comentas de cambiar el argumento, creo que la literatura de ficción tampoco busca argumentar. Quizá la literatura de no ficción, un ensayo sí busca argumentar. Sin embargo, los personajes de ficción siempre, mientras se desarrollan, van desarrollando distintos tipos de argumentos, ¿no? Y conectando el tema de cambiar, alzar la voz con la argumentación, creo que eso sí es una práctica de cómo manejar el conflicto que tiene que ver justamente con cómo nos comunicamos, ¿no? Y darle la relevancia y estar siempre conscientes del poder que tienen las palabras ante los conflictos, ¿no? Una situación que parecería más o menos quizás sencilla de resolver o de llevar, ya sea una relación de pareja, ya sea una relación en el ámbito laboral o incluso ampliando las relaciones internacionales entre países. Luego, la distorsión de las palabras, las torpezas en la comunicación, las necedades en la expresión pueden ser detonadores de situaciones muy complicadas que nos alejan cada vez más de cuál fue esta contradicción en los intereses, en las necesidades que detonaron un conflicto y nos lleva más bien ya a una cuestión de un metaconflicto y nos mete en una dinámica muy complicada de tú me dijiste esto, pero tú hiciste esto, etcétera. Pues es muy difícil saber utilizar las palabras correctas y sobre todo cuando uno está enojado o cuando está frustrado, ¿no? Si bien el conflicto es natural y es inherente, no deja de ser una situación, digamos, complicada de manejar y frustrante, y ante la frustración el ser humano no es que reaccione de la mejor manera, ¿no? Entonces, el argumentar de manera correcta y sin atacar al otro no es una tarea sencilla, ¿no? Y creo que la literatura sí te puede dar algunas bases para tener esa sensibilidad de empatía y quizá para lograr una articulación mejor de los argumentos. Coincido contigo. La misión de la literatura no es ser aleccionadora o ser un manual de estilo, un manual del deber ser, ¿no? Sino más bien este argumento que es la literatura sin conflicto, ¿no? Se necesita el conflicto en la narrativa para llegar a la resolución o no del final de la historia. En ese sentido, ¿qué títulos
qué autores te han atraído en tu experiencia lectora para visualizar estos conflictos? Déjame regreso un poquito, Rubén, justamente al conflicto como motor, ¿no? Y es evidente tanto en el devenir de los países, el devenir de las personas, cuando una persona entra en conflicto consigo misma o cuando entra en conflicto con los otros, con el mundo, es cuando eres llamado a la acción, ¿no? El conflicto puede ser una catapulta para resolver crisis, ¿no? El conflicto es una crisis y no hay avance ni personal ni civilizatorio sin la crisis. Entonces, el conflicto sí es un motor y hay que verlo así, aunque es difícil, ¿no? Lo mismo, pues, en la teoría, digamos, del relato, la importancia del conflicto y luego el desenlace del conflicto. No hay un relato, no hay una historia sin conflicto, ¿no? Así es, una historia sin conflicto pues es aburrida, Claro. ¿no? Pero también la otra parte, hablemos quizá un poco ya fuera de la literatura, como Homo sapiens sapiens, digamos, ¿no? El poder de la fábula, ¿no? Somos seres fabuladores y todo está lleno de narrativas. Entonces, la violencia también se crea a través de narrativas y la paz también es una narrativa, ¿no? Entonces, somos seres, sociedades, comunidades que podemos ser presas de nuestras narrativas o podemos a través de nuestras narrativas lograr cosas importantes, digamos, en un sentido positivo, ¿no? Entonces, la narrativa, la construcción de las narrativas en este tema de construir la paz, pues es fundamental, ¿no? Hace falta un cambio de narrativa fuera del tema del ámbito literario, ¿no? Sino las narrativas que nos contamos nosotros a nosotros mismos o las narrativas que utilizamos para explicarnos cómo son las relaciones en una comunidad o las relaciones en un trabajo, ¿no? Y esas narrativas muchas veces tienen que ver con dicotomías, con el ejercicio del poder, con excluir al otro. Entonces creo que la capacidad que tenemos nosotros de crear narrativas positivas tiene que ver igual con nuestra capacidad de poder construir paz, ¿no? Bueno, una reflexión ahí al margen. Sobre las obras literarias, eh, hay muchas obras literarias que tienen conflictos apoteósicos, ¿no? O conflictos muy complejos. Eh, pero me gustaría comentar tres obras que han sido importantes para mí, que las he disfrutado mucho y para mi formación como lector, ¿no? Y una que leí hace poco de Ágota Christoph, que es una escritora húngara, nació en el 35, murió en el 2011, no hace mucho, digamos, y ella escribió en el 87 una novela que se llama El Gran Cuaderno, que después tuvo, digamos, un libro complementario que se llama La Prueba en el 88, y al final otro libro que se llama La Tercera Mentira en el 91 y que ha sido editado ya como un libro en conjunto que se le ha dado el título de Klaus y Lucas. Klaus y Lucas son dos hermanos que les toca vivir en un periodo de entreguerra. No queda claro qué entreguerra es, digamos, es atemporal, puede ser cualquiera, pero por la temporalidad y por las experiencias de la autora pudo haber sido el periodo de entreguerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es un claro ejemplo de cómo estos niños, que son muy jóvenes, tiene el entorno, un entorno hostil, un entorno violento, tiene digamos, un efecto contundente en ellos y justamente ese entorno violento lo empiezan a replicar ellos en su vida diaria, Cotidiana. cotidiana. Este primer el libro que compone la trilogía, El Gran Cuaderno, es como un cuaderno que ellos escriben a dos manos, siendo muy jóvenes, ¿no? Yo creo que de unos 9, 10 años por ahí, con un estilo muy parco, muy directo, en el cual hacen reflexiones y uno se va dando cuenta de cómo van perdiendo la inocencia y también el sentido moral. Y de modo que ya no van a volver a ser ellos mismos nunca más, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el entorno también
pues va moldeando el espíritu de las personas y cómo un entorno violento puede hacer que las personas sean violentas, ¿no? Entonces, mi reflexión en torno, digamos, a esta gran novela, muy recomendable, justamente es el efecto del entorno en la constitución del ser de las personas, ¿no? 3 obras, dijiste. Esa sería, digamos la primera. Me gustaría en esa primera leer un fragmento que es una conversación entre cuando ellos son abandonados por la madre, llegan con la abuela y ahí conocen algunos personajes y este es un diálogo entre uno de los personajes, entre dos personajes que conocen. Y dice uno de los personajes, tú cierra el pico, las mujeres no han visto nada de la guerra. Y la mujer dice, que no hemos visto nada, imbécil. Nosotros hacemos todo el trabajo, tenemos todas las preocupaciones, alimentar a los niños, cuidar a los heridos. Vosotros, una vez que acaba la guerra, sois todos unos héroes. Muertos, héroes. Supervivientes, héroes. Mutilados, héroes. Y por eso habéis inventado la guerra vosotros, los hombres. Es vuestra guerra. Vosotros la habéis querido. Así que hacedla, héroes de mierda. Bueno, Wow. es un poco este tono que hay en la novela, ¿no? La otra novela que creo que brincando del ámbito de cómo el entorno puede afectar la construcción, la constitución del ser, hay una novela, luego la editaron como nuestros antepasados de Italo Calvino, pero es El Vizconde de Mediado de 1952. Esta novela que es grandiosa, pues es una fábula, habla de la historia de este vizconde de Terralba. Esto más o menos es en el siglo XVIII, tampoco queda muy claro, pero este vizconde de Terralba va a una guerra con los cruzados y recibe un cañonazo y este cañonazo como que le pega exactamente y lo parte en dos. Una de las partes es el vizconde de Mediado, una de esas partes pues como que se queda ahí en los escombros de la guerra, de los cuerpos mutilados, ya fallecidos, y la otra regresa a Terralba, y claro, va de mediado, ¿no? Va como con una capa negra y solo se ve la mitad de su cuerpo. Y la parte que regresa a Terralba es la parte oscura. Entonces, esta parte, digamos, oscura, pues no tiene piedad, es muy perverso, comete todo tipo de injusticias, tiene poder, entonces condena a la muerte a muchísimos de sus ciudadanos. Entonces dice, ok, bueno, esa es la parte más oscura del ser humano, ¿no? Pero después de un tiempo regresa a Terralba la parte luminosa, ¿no? Y esta parte luminosa es tan bondadosa que empieza a repeler también a la gente, ¿no? Y al querer hacer el bien termina haciéndole el mal también a las personas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una fábula muy poderosa, ¿no? De cómo la búsqueda de la totalidad del ser humano y el querer lograr un todo unitario solo se puede con esta suma de las mitades, ¿no? Pero al final hay como un médico que logra unirlos y otra vez, digamos que es Medardo, el vizconde de Terralba, ya en su unidad con la parte luminosa y la parte, digamos, oscura en equilibrio, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos dice que las personas, pues, somos complejos, tenemos claroscuros, y al lograr como esa integración y ese balance, pues podemos ser mejores personas, ¿no? Muy recomendable esta obra de Italo Calvino, nuestros antepasados, está compuesta por el Vizconde de Mediado, por el Barón Rampante y por el Caballero Inexistente, ¿no? Y todas son fábulas que hablan sobre la condición humana y sobre la libertad. La otra gran obra que para mí pues es mi obra favorita, yo creo, de estas obras del largo aliento, decimonónicas, que buscaban como la obra total, ¿no? Es Moby Dick de Herman Melville. Yo creo que junto con La Montaña Mágica son mis obras predilectas, todas con este largo aliento. Y esta novela de 1951 yo la relaciono hablando como con este hilo que traigo de cómo el entorno afecta, digamos, la constitución del ser, cómo también esta decisión entre las personas y hasta lograr cómo esa integración también lo afecta. Y aquí es como el efecto de la obsesión de un solo hombre y el deseo de venganza de un solo hombre
puede arrastrar a la desgracia a todas las personas, ¿no? Quizá quienes ya hayan leído Moby Dick recordarán que arranca con Ismael. Ismael es un joven, es el narrador, es un narrador medio raro porque es en primera persona, pero luego es un narrador omnisciente también, y es un joven de 20 años que está buscando aventuras, deja sus estudios, no tiene dinero y decide embarcarse en un ballenero, el famoso Pequod, ¿no? El barco. Pero en ese barco está el capitán Ahab, ¿no? Que es una persona cuyos rasgos pues son inextricables, es un personaje muy complejo, pero que está movido por una obsesión, por un deseo de venganza hacia Moby Dick, hacia la ballena blanca. Es una obra que tiene muchos subtextos. Hay una lectura que se hace desde referencias, digamos, bíblicas con toda la historia de Jonás. Moby Dick no queda muy claro, tiene qué significa realmente. Puede ser Dios Moby Dick con el hecho de, de, de cómo el ser humano está luchando contra un destino inextricable, al que está condenado, que puede ser, digamos, la muerte, pero con una lectura digamos, más superficial, ¿no? Pues al final de la novela, en esta obsesión del capitán Ahab, pues la mayoría de la tripulación pues pierde la vida y quien queda vivo en un ataúd, ¿no? Pues es Ismael, este joven de 20 años. Entonces es una fábula muy rica y digamos, muy divertida. Otro de los elementos que están presentes en la obra, pues es esta reflexión que se dio mucho en el siglo XIX, tú recordarás, Rubén, de civilización y barbarie, ¿no? El Facundo ahí en Argentina, ¿no? Etcétera. Porque hay en la tripulación, hay uno de los personajes que es un indígena, ¿no? Y empieza, digamos, a relacionarse y establecer una relación profunda con Ismael. Y Ismael al principio lo ve como un bárbaro, y resulta que al final los occidentales pueden ser más bárbaros que los nativos, ¿no? Entonces, también está presente esa reflexión de civilización y barbarie que fue tan importante en el siglo XIX. Al final, esta novela de Moby Dick también fue interpretada como una premonición de los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Y rescato eso, ¿no? Como la locura, la alucinación, la obsesión de venganza de una sola persona puede llevar a la desgracia a tantas personas, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Situación que más nunca se vio en ningún gobierno, jamás, ¿no? Sí, y que Ese- no se verá, ¿no? Sí, exacto, y que no se verá. sí, 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 sí. qué Entonces, interesante. sí, creo que estas tres obras de alguna manera sintetizan esta reflexión de cómo afecta el entorno, luego de cómo uno mismo se construye en su escisión personal, y luego también cómo la obsesión de venganza o el resentimiento de un líder puede afectar a tantas personas, ¿no? Excelente. Te agradecemos muchísimo estos tres aportes. Son muy valiosos para la discusión, la reflexión que estamos intentando fomentar en este primer conversatorio. Dados estos tres títulos que aportaste a la discusión, recuerdo la última, o bueno, vendría siendo la antepenúltima novela de Ray Loriga, Rendición, la debes recordar muy bien, ¿no? Esta pareja que vive en un periodo entre guerras y cómo el narrador dice en algún momento, ¿no? No sabemos si la perdimos o la ganamos, lo cierto es que estamos en esto, ¿no? Y cómo ese éxodo, esa migración de la población que también se desconoce hacia una ciudad de cristal termina evidenciando, ¿no? El cristal sirve como este puente o como esta analogía para mostrar precisamente los conflictos entre seres humanos. En ese sentido, la pregunta sería, ¿es necesario el conflicto para llegar a la paz? El conflicto no es solo que sea necesario, sino que es inevitable. Comentábamos que el conflicto es inherente a a las relaciones humanas. Entonces, del conflicto no nos libramos, más bien hay que entender y hay que saber cómo podemos abordar el conflicto y asumir el conflicto como algo natural que va a estar presente en nuestra vida todo el tiempo, ¿no?
tanto en nuestra vida personal, nuestra vida con las personas y en la vida entre las comunidades, entre las naciones, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues si es inevitable, pues también es necesario, ¿no? Lo inevitable es necesario para que las cosas sigan caminando, ¿no? Pero el conflicto sí es necesario para salir de situaciones también de injusticia o de crisis, ¿no? Entonces sí hay una necesidad del conflicto para escapar y para buscar mejores panoramas o mejores estados y mejores situaciones en las que estamos, ¿no? Tanto como personas como en las relaciones que establecemos con las demás personas o entre comunidades. Hay que tener una perspectiva positiva del conflicto, ¿no? Porque una de las cuestiones naturales es intentar evitar el conflicto. La gente siempre dice, no, quiero evitar el conflicto me cansa, el conflicto me frustra, pues así es una condición natural. Uno de los temas es que también se identifica el conflicto con la violencia, ¿no? Y conflicto no es sinónimo de violencia, como bien menciona Johan Galtung, que es uno de los grandes, digamos, pensadores y teóricos sobre la cultura de paz. Algo muy similar pasa con el término de paz, ¿no? Que hay una concepción positiva de la paz y una concepción negativa de la paz, ¿no? La concepción negativa de la paz, digamos, es la paz solo como la ausencia de violencia, y la concepción positiva de la paz, que es hacia donde se mueven los estudios de la paz, la construcción de paz, tiene que ver con todos aquellos arreglos institucionales, con todas las metodologías que tienen que ver con cómo construimos la paz y no solamente con cómo evitamos, digamos, la violencia o la guerra. Algo así pasa con el conflicto, ¿no? Tenemos que pasar de una perspectiva negativa del conflicto, que lo asociamos directamente con algo negativo y algo que nos remite a la violencia, hacia una perspectiva más positiva del conflicto como una posibilidad. Qué interesante eso que planteas, ¿no? Profundizar en el concepto para salir como de la concepción superficial que se tiene de él. Y otra vez es la concepción dicotómica, ¿no? Y Mm. trabajar por antónimos, ¿no? Y es una perspectiva limitada, ¿no? Y muy limitante de las posibilidades que tenemos como seres humanos para transitar y para lograr, pues, relaciones más plenas con nosotros, con las demás personas, ¿no? Quisiera cerrar preguntándote o invitando una reflexión. Como académico, como docente, como formador, ¿cuál crees que es el futuro de la educación desde la paz, dados los tiempos en los que vivimos hipertecnologizados, de redes sociales, como comentábamos al principio, en los que la inmediatez es inherente también, ¿no? ¿Cuál es el destino de la educación para la paz existiendo tantas herramientas de comunicación que no siempre se utilizan, ¿no?, para comunicar bien o comunicar eh, con un fin constructivo? Yo creo que en este momento, con la rapidez, la liquidez del mundo actual, con los cambios vertiginosos que hay, podríamos tener la impresión de que cada vez nos podríamos estar alejando más de cuestiones que tienen que ver con la reflexión personal, con cómo establecemos vínculos con las demás personas, no todo a través de soportes o de redes o de inteligencia emocional. Entonces yo creo que el ser humano no va a dejar de ser ser humano aunque haya rupturas tecnológicas que todavía ni nos imaginamos, ¿no? El ser humano va a seguir manteniendo los mismos resortes, las mismas pasiones, eh, y justamente yo creo que ahí es donde está el camino de la educación, ¿no? Cómo entendemos al ser humano como una integralidad de personas que sienten, que piensan, que están buscando encontrar como una manera más integral o más lograda de sí mismos, ¿no? Y yo creo que aquí es fundamental la empatía, ¿no? Justamente cómo podemos tener una empatía tanto más racional, digamos, en qué es lo que está pensando las demás personas, ¿no? Una empatía también más emocional de qué sienten las demás personas, es decir, la capacidad de podernos poner, digamos, o vivir a través de los otros, yo creo que es muy importante, y yo creo que la literatura y las historias pueden ser muy poderosas para eso. Eh, y por supuesto, educar dentro del conflicto para la empatía
y para la colaboración creo que es fundamental, ¿no? Educar para la colaboración, de cómo podemos llegar a acuerdos, cómo podemos entendernos dentro de la diferencia y no siempre el hecho de no estar de acuerdo con las demás personas no quiere decir que nos tengamos que acabar entre nosotros, ¿no? Creo que la empatía y la colaboración son fundamentales. Entonces creo que una educación que no deje de ver al ser humano como este ser complejo, y que no nos veamos distraídos por la rapidez, la inmediatez de las cosas, es decir, regresar a la esencia de la condición humana y enseñarnos a ser mejores personas y ser mejor con las demás personas, creo que es fundamental. Back to basics. Yo creo que sí, no creo que sea un tema conservador, ¿no? Sino yo creo que es una cuestión de volver a ver al ser humano y volver a tener conciencia de que somos seres que sienten, seres que piensan, que buscan como tener esa integración, ¿no? También lo que nos decía el Vizconde de Mediado o esta fábula del Vizconde de Mediado, ¿no? Y el otro tema, claro, pues es la comunicación, ¿no? La comunicación, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, las historias que nos contamos a nosotros mismos, y luego cómo la comunicación no solo es hablar, sino escuchar, ¿no? Y la escucha activa, una escucha más empática, es fundamental, ¿no? Entonces creo que enseñarnos a escuchar, enseñarnos a hablar, tomando en cuenta a los otros, pues es una labor que tiene y que seguirá teniendo la educación. Qué bonitas reflexiones, la comunión entre la luz y la sombra y el reencuentro desde la empatía. José Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus intervenciones. Ha sido una experiencia muy grata compartir contigo este tema. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Rubén, y muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy privilegiado de participar en estas pláticas. Excelente. Te mando un fuerte abrazo, José Carlos. Igualmente.